En el corazón de un pequeño pueblo, donde los caminos empedrados se entrelazaban como los hilos de un tapiz gastado, se alzaba una casa antigua que había conocido días mejores. Sus paredes, cubiertas por la pátina del tiempo, susurraban historias de generaciones pasadas. Esta era la casa del abuelo Mateo, un hombre cuyos ojos tenían el brillo de antaño y cuyas manos llevaban el testimonio de una vida dura. El abuelo Mateo vivía con sus hijos, que ahora en su mayoría eran todos adolescentes. Sofía, la mayor, de 17 años, era un reflejo de la determinación. Sus hermanos Alejandro y Carlos, de 15 y 13 años respectivamente, siguieron sus pasos, y su energía juvenil contrastaba con el entorno antiguo que llamaban hogar. La más joven, Isabella, tenía solo 11 años, pero su espíritu era tan feroz como la tormenta de verano. Su hogar, aunque rico en recuerdos, era un testimonio de su humilde existencia. El techo tenía goteras cuando llovía a cántaros, las ventanas traqueteaban con cada ráfaga de viento y los pisos crujían, haciendo eco del peso de los años. Sin embargo, dentro de estos muros había abundancia de amor y una gran cantidad de sueños. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de fuego, la familia se reunió alrededor de la desgastada mesa de madera para cenar. Era una comida sencilla, pero se saboreaba cada bocado y se apreciaba cada momento. «Niños», comenzó el abuelo Mateo. Su voz era tan áspera como las manos que estaban cruzadas ante él. «Nuestro hogar, como nuestra vida, está construido sobre los cimientos del amor y la perseverancia. Puede que no tengamos mucho, pero nos tenemos los unos a los otros». Sofía asintió y su determinación se fortaleció. «Saldremos adelante, abuelo. Juntos podemos arreglar la casa poco a poco». Alejandro, con una chispa de picardía en los ojos, añadió: «Y tal vez incluso agregue esa nueva habitación que siempre has querido, abuelo». Carlos, siempre soñador, intervino: «Imagínense si pudiéramos pintar las paredes con los colores del atardecer. Sería como vivir en una obra de arte». Isabella, con los ojos muy abiertos por el asombro, susurró: «Y un jardín, con flores y hierbas, y un gran árbol en el medio». El corazón del abuelo Mateo se llenó de orgullo. «Sí, hijos míos, juntos reconstruiremos no solo esta casa, sino nuestro futuro. Cada clavo, cada pincelada de pintura será un testimonio de nuestra fuerza y unidad». Mientras discutían planes y sueños, la casa, con todas sus imperfecciones, parecía abrazarlos con más fuerza, porque en ese momento no era solo una casa, sino un hogar, un faro de esperanza en medio de las adversidades de la vida. Su conversación fluyó en la noche, una sinfonía de risas e ideas hasta que las estrellas cubrieron el cielo. Y cuando se retiraron a sus habitaciones, cada uno llevaba un pedazo de esa esperanza, una llama encendida por el vínculo que compartían. El implacable paso del tiempo era una melodía que sonaba suavemente en el fondo de la casa, una melodía con la que el abuelo Mateo se había familiarizado demasiado. A medida que cambiaban las estaciones, también lo hacían los niños, cada día más lejos del capullo de la infancia y más cerca de los vastos cielos de la edad adulta. El abuelo Mateo observó esta transformación con un orgullo agridulce, de esos que solo el corazón de un guardián puede conocer. En las tranquilas mañanas, cuando el mundo parecía contener la respiración, el abuelo Mateo se sentaba en el viejo porche de madera con la mirada perdida en la danza de las hojas. Recordó los días en que en la casa resonaba el sonido de pequeños pies. Las risas resonaban por los pasillos como música. Esos días se estaban desvaneciendo ahora a medida que sus nietos crecían y sus hombros mostraban la silueta de las responsabilidades emergentes. Sofía, ahora más que nunca, tomó la iniciativa en la gestión del hogar, superando su sabiduría y fuerza a su tierna edad. Alejandro había desarrollado un gran interés por la carpintería, pasaba horas arreglando lo que estaba roto en la casa y sus manos contando historias de la creación. Carlos, con la cabeza siempre en las nubes, había encontrado una pasión por la pintura. Sus obras de arte comenzaron a adornar las paredes de su casa, aportando color a su mundo. Y la pequeña Isabella, que ya no era la bebé de la familia, cuidaba el jardín con un amor que hacía prosperar cada planta. Sin embargo, en medio de estas vidas florecientes,
el abuelo Mateo sentía una creciente soledad. Sabía que no estaba lejano el día en que sus hijos se abrirían camino en el mundo, dejando el nido que juntos habían alimentado. Este pensamiento era una sombra que permanecía al borde de su felicidad, un susurro silencioso que le recordaba lo inevitable. Una noche, mientras la familia se reunía para cenar, el abuelo Mateo decidió compartir su corazón. El resplandor de las velas parpadeaba suavemente, proyectando una luz cálida sobre sus rostros. «Mis queridos hijos», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa. «Los miro a todos y mi corazón se llena de orgullo. Se han convertido en almas hermosas, amables y honestas, tal como esperaba que lo hicieran». Los niños escucharon y sus ojos reflejaron la profundidad del momento. «Pero», continuó, «no puedo negar la tristeza que ensombrece mi alegría. La idea de estar solo, sin que tu risa y tu amor llenen esta casa, pesa mucho sobre mí». Sofía extendió la mano y tomó su mano. «Abuelo, nos has dado más de lo que podríamos pedir. Nos has enseñado el valor del amor, el trabajo duro y la bondad. No importa a dónde vayamos, lo que hagamos, siempre lo llevaremos con nosotros. Y siempre volveremos a ti, a esta casa». Alejandro agregó: «No estarás solo, abuelo. Esta casa, nosotros, somos tu legado. Somos la historia que has escrito y está lejos de terminar». Carlos sonrió gentilmente. «Nos aseguraremos de que esta casa esté siempre llena de amor, incluso cuando no estemos aquí. Será como si nunca nos hubiéramos ido». E Isabella, con una ternura que contradecía su edad, dijo: «Abuelo, somos tu jardín. Tú nos has nutrido y ahora floreceremos, no solo para el mundo, sino también para ti». Las lágrimas brillaron en los ojos del abuelo Mateo mientras miraba a sus nietos. En sus palabras encontró un consuelo que no sabía que estaba buscando. El miedo a la soledad desapareció, reemplazado por una profunda comprensión de que el amor, una vez sembrado, nunca desaparece del todo. Solo crece, se extiende a lo largo y ancho, pero siempre regresa a sus raíces. Esa noche, mientras la familia compartía historias y planes para el futuro, el abuelo Mateo se dio cuenta de que, aunque los capítulos de sus vidas pudieran desarrollarse en diferentes lugares, la historia que compartían estaba unida por hilos inquebrantables. La casa, con todas sus imperfecciones, era más que una simple estructura. Era un testimonio de su viaje, un faro que siempre los guiaría a casa. A medida que la noche se hizo más profunda y las estrellas ocuparon sus lugares en el cielo, el abuelo Mateo sintió que una paz se apoderaba de él. Ahora comprendió que el legado de amor que había construido sobreviviría a las paredes de su hogar y resuena a través de generaciones. Y al darse cuenta de ello, encontró una alegría duradera, un tesoro que ningún paso del tiempo podría disminuir jamás. Las estaciones cambiaron una vez más, pintando el paisaje del pueblo con los vibrantes colores del cambio. La otrora animada casa, llena de la bulliciosa energía de la juventud, se fue calmando gradualmente, a medida que uno por uno los nietos del abuelo Mateo encontraron sus alas y se elevaron hacia nuevos horizontes. Habían crecido, no solo en estatura, sino también en espíritu, abrazando las lecciones de su infancia para construir sus propias vidas. Sofía, Alejandro y Carlos encontraron el amor y formaron familias, entrelazando los valores con los que crecieron en el tejido de sus nuevas vidas. Se habían mudado a diferentes partes del país, llevando la esencia de su hogar en el corazón, dejando ecos de sus risas en los pasillos de la casa que alguna vez llenaron. Ahora había llegado el momento de que Isabella, la más joven, emprendiera su propio viaje. La casa, que alguna vez estuvo llena de vida, se encontraba al borde de un profundo silencio. El abuelo Mateo, con los años marcando líneas más profundas en su rostro, se disponía a dar a su último nieto en matrimonio. El evento fue agridulce, una celebración de nuevos comienzos y un conmovedor recordatorio del paso del tiempo. El día de la boda de Isabel, la antigua casa se llenó una vez más de alegre clamor, mientras amigos y familiares se reunían para presenciar la unión. Fue una hermosa ceremonia,
celebrada en el mismo jardín que Isabel la había cuidado con tanto cuidado, ahora en plena floración, como si la naturaleza misma estuviera rindiendo homenaje a la ocasión. Mientras el abuelo Mateo acompañaba a Isabella hacia el altar, un caleidoscopio de recuerdos pasó ante sus ojos. Cada paso era un recordatorio del viaje que los había traído a este momento. No solo vio a la niña que una vez jugaba en el jardín, sino también a la mujer fuerte e independiente en la que se había convertido. En el altar, mientras colocaba la mano de Isabella en la de su pareja, el abuelo Mateo sintió una oleada de emociones. «Cuídense unos a otros», susurró, su voz firme pero cargada de emoción. «Y recuerda, la fuerza de la familia, la calidez del amor, siempre serán tu luz guía». La recepción que siguió fue un testimonio de los vínculos que mantenían unida a la familia. Risas y música llenaron el aire. Se compartieron historias y los bailes celebraron la unión del pasado y el futuro. Sin embargo, en medio de la festividad, el corazón del abuelo Mateo tuvo un espacio tranquilo de reflexión. A medida que la noche declinaba y los invitados se marchaban, la casa cayó en un profundo silencio, del tipo que el abuelo Mateo había anticipado, pero para el que nunca pudo prepararse. Caminó por las habitaciones vacías, cada rincón un depósito de recuerdos, cada tabla del suelo crujiente un susurro del pasado. En la soledad de la casa, el abuelo Mateo encontró consuelo en el jardín, bajo el dosel de las estrellas. Allí, en medio de la fragancia de las flores y el suave susurro de las hojas, le habló a la noche. «Les he dado raíces y les he dado alas, que vuelen alto y recuerden dónde está el hogar». Los días que siguieron fueron un testimonio de la resiliencia del abuelo Mateo. Ocupó su tiempo cuidando el jardín, pintando y arreglando cosas en la casa, creando un santuario de recuerdos. Y aunque el silencio era palpable, no estaba vacío. Estaba lleno del legado del amor, la promesa de retorno. Sofía, Alejandro, Carlos e Isabella cumplieron su palabra. Lo visitaron, trajeron a sus propios hijos, infundieron en la casa nuevas risas y alegría, asegurándose de que las raíces de su árbol genealógico permanecieran nutridas y fuertes. A través de estas visitas, el abuelo Mateo se dio cuenta de que nunca estaba realmente solo. Su legado perduró en sus nietos, en las historias que contarían, en el amor que compartirían. Mientras el abuelo Mateo se sentaba en su porche, contemplando la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados y ámbar, reflexionaba sobre los capítulos de su vida. Cada momento, cada desafío, había sido una pincelada en un cuadro más grande, un tapiz tejido con hilos de resiliencia, amor y unidad. Y en este tranquilo crepúsculo, el abuelo Mateo comprendió que la verdadera esencia del hogar no estaba en las paredes que lo rodeaban, sino en los corazones de sus seres queridos. Se había dejado ir, no a la soledad, sino a un legado que resonaría a través de generaciones, un testimonio del poder perdurable de la familia. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, el abuelo Mateo se encontró envuelto en una soledad inesperada. Los ecos vibrantes de las promesas de sus nietos parecieron desvanecerse en la distancia, dejando un silencio profundo e inquietante. Había imaginado un ocaso de su vida lleno de las risas esporádicas de su progenie, la calidez de las comidas compartidas y el suave caos de las reuniones familiares. En cambio, fue recibido con días tranquilos y noches aún más tranquilas, y la anticipación de las visitas se convirtió en un tapiz de esperanzas incumplidas. Cada mañana, el abuelo Mateo se levantaba con el sol, manteniendo las rutinas que habían estructurado sus días durante años. Cuidó el jardín con cuidado. Cada planta y flor era un recordatorio de las manos suaves y la risa enérgica de Isabella. Se sentaba junto a la ventana, observando el camino que conducía a su casa, casi esperando ver aparecer las figuras familiares de Sofía, Alejandro, Carlos o Isabella. Sin embargo, el camino seguía vacío y los únicos visitantes eran las sombras que se hacían más largas a medida que iba avanzando el día. La antigua casa, que alguna vez fue un bastión de calidez y amor, resonaba con un conmovedor vacío. Las paredes, adornadas con las pinturas de Carlos, parecían añorar las historias que alguna vez les habían dado vida. Las habitaciones, llenas de restos de risas y conversaciones,
ahora se alzaban como centinelas silenciosos del paso del tiempo. Incluso el jardín, que había prosperado bajo el amoroso cuidado de Isabella, parecía susurrar preguntas a la brisa. ¿A dónde se han ido los niños? Las noches eran las más duras para el abuelo Mateo. La oscuridad parecía magnificar el silencio. Cada tic-tac del reloj era un recordatorio del creciente abismo entre él y su familia. A menudo se sentaba junto a la chimenea, con un libro en la mano, pero las palabras se confundían en un mar de letras, sus pensamientos a la deriva en recuerdos de días pasados. La alegría de la soledad, que alguna vez había acariciado, ahora se sentía como un pesado manto, tejido con hilos de soledad y desesperación. El teléfono, que alguna vez fue un salvavidas para el bullicioso mundo exterior, se había convertido en un artefacto silencioso. Sus timbres eran algo raro que nunca transmitía las voces que anhelaba escuchar. El abuelo Mateo esperaba recibir llamadas, cualquier señal de que sus hijos recordaban al hombre que los había criado, les había enseñado los valores de la bondad y la honestidad y les había dado la libertad de volar. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en meses, se hizo evidente que las corrientes de la vida los habían arrastrado a sus propios reinos, dejando poco espacio para el pasado. Al abuelo Mateo le dolía el corazón de una pena honda y profunda. Luchó por comprender la distancia que había crecido, no solo en millas, sino en la esencia de la conexión. ¿No les había inculcado la importancia de la familia? ¿No habían echado raíces las lecciones de amor y unión? Las preguntas lo perseguían, sombras en el jardín de sus pensamientos, crudas y sin respuesta. En sus momentos de más profunda desesperación, el abuelo Mateo encontraba consuelo en el jardín, entre las flores y plantas que eran testigos de toda una vida de cuidados. Fue allí, en medio de la belleza de la naturaleza, donde encontró una apariencia de paz. El jardín, a diferencia del teléfono silencioso o la casa vacía, respondió a su cuidado con crecimiento y vitalidad, un testimonio de los ciclos de la vida que avanzan inexorablemente. Sin embargo, incluso en su soledad, el espíritu del abuelo Mateo, templado por años de resiliencia, se negó a sucumbir a la amargura. Eligió recordar la risa, el amor y la unidad que alguna vez habían definido a su familia. Se aferraba a la esperanza de que algún día los lazos familiares salvarían las distancias que habían crecido entre ellos. En una mañana que traía los suaves susurros de una primavera inminente, el abuelo Mateo se embarcó en su rutinario paseo por las calles del pueblo. El aire estaba lleno de la promesa de renovación, un suave empujón hacia la esperanza en medio del manto de soledad que se había envuelto. Sus pasos eran medidos, un acompañamiento rítmico al coro de pájaros que anunciaban el amanecer de un nuevo día. El pueblo, con sus pintorescas casas y sus caminos adoquinados, siempre había sido una fuente de consuelo, y la familiaridad de sus contornos un compañero silencioso en su soledad. Mientras deambulaba, el abuelo Mateo entablaba breves intercambios con los transeúntes. Cada interacción era una conexión fugaz que momentáneamente traspasó su velo de soledad. Fue durante estos paseos que sintió más cerca del pulso de la vida, más allá de las paredes de su casa, un recordatorio tangible de que el mundo seguía girando, con o sin la presencia de su familia. Sin embargo, esta mañana fue diferente. Al doblar una esquina, sus ojos se posaron en una visión que tiró de los hilos de su corazón. Una niña, de no más de 8 años, sentada en la acera, con la ropa manchada con la evidencia de días pasados sin cuidados. Sus ojos, muy abiertos y cautelosos, observaban el mundo con una mezcla de curiosidad y cautela, un alma vieja en un cuerpo joven. Los pasos del abuelo Mateo se hicieron más lentos a medida que se acercaba a ella, con el corazón cargado de preocupación. Arrodillándose para mirarla a los ojos, le ofreció una sonrisa amable, una promesa tácita de bondad en un mundo que parecía haberla olvidado. «Hola, pequeña», comenzó con voz suave. «¿Cómo te llamas?» El niño lo miró con recelo por un momento antes de responder. «Lucía». «¿Y dónde están tus padres, Lucía?», preguntó el abuelo Mateo, sospechando ya el peso de la respuesta que recibiría. La sencillez de su encogimiento de hombros fue desgarradora. «No tengo ninguno», respondió ella.
Su voz era un mero susurro, un reflejo de su soledad. El corazón del abuelo Mateo se apretó ante sus palabras. La idea de un niño tan pequeño y vulnerable, navegando solo por el mundo, era un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida. «¿Cuánto tiempo llevas solo?», preguntó, aunque no estaba seguro de estar preparado para la respuesta. La mirada de Lucía se dirigió al suelo, sus dedos trazando patrones en el polvo. «No lo sé, un rato». La conversación que siguió deshizo el entramado de la vida de Lucía. Un mosaico de abandono y resiliencia. Una niña obligada a crecer demasiado pronto en ausencia del calor de una familia. El abuelo Mateo escuchaba y cada palabra aumentaba la carga que sentía por ella. Fue en ese momento, en medio del telón de fondo de un mundo que le había dado la espalda a este niño, que el abuelo Mateo encontró una claridad que no sabía que estaba buscando. La soledad que lo había envuelto, la desesperación por la desconexión, de repente encontró una contraparte en la forma de esta joven alma necesitada. «Lucía», dijo, tomando una decisión en lo más profundo de su corazón, «¿te gustaría venir conmigo? Tengo casa, mucha comida y espacio más que suficiente. Podríamos cuidarnos unos a otros». El escepticismo en los ojos de Lucía era evidente, un mecanismo de supervivencia afinado por sus circunstancias. Sin embargo, debajo había un rayo de esperanza, una débil luz ante la posibilidad de encontrar un refugio. El abuelo Mateo le tendió la mano, una oferta de confianza y una promesa de seguridad. «Puede que no tenga mucho», continuó, «pero tengo un jardín al que le vendría bien un ayudante joven y una casa que es demasiado tranquila para un anciano como yo». El viaje de regreso a su casa estuvo marcado por un tranquilo entendimiento, un acuerdo silencioso de un nuevo comienzo. Mientras caminaban, el abuelo Mateo sintió un cambio dentro de él, una agitación de algo que había permanecido dormido en medio de su dolor. Aquí, en compañía de un niño que había conocido demasiadas dificultades, encontró un propósito que trascendía su propia soledad. La llegada a la casa fue una revelación para Lucía, con los ojos muy abiertos al ver el jardín en flor, un marcado contraste con el mundo que había conocido. El abuelo Mateo la miró y una sensación de paz se apoderó de él. Se dio cuenta de que esto era lo que los espacios vacíos de su hogar habían estado esperando. No solo el regreso de su propia carne y sangre, sino la oportunidad de extender su amor, de forjar una nueva familia a partir de los fragmentos de conexiones perdidas. Cuando entraron a la casa, el abuelo Mateo supo que los capítulos siguientes se escribirían juntos, una historia de redención y esperanza renovada. En presencia de Lucía, había encontrado no solo una compañera, sino un recordatorio de que la familia no siempre nace de la sangre, sino que se forja en el corazón. Mientras Lucía se adaptaba al ritmo de vida en la casa del abuelo Mateo, su historia se desarrolló como los pétalos de una flor bajo el calor nutritivo del sol. Cada día que pasa, ella revela más sobre el tapiz de su pasado. Cada hilo es un testimonio de la resistencia de su espíritu joven. Entre las susurrantes brisas del jardín y la reconfortante solidez de la vieja casa, Lucía encontró un santuario donde su voz, alguna vez silenciada por las circunstancias, comenzó a encontrar su melodía. Habló de su padre, un hombre cuya presencia se convirtió en un fantasma de promesas incumplidas, un espectro de abandono que se cernía sobre los restos de su familia. «Nos dejó», dijo Lucía una tarde mientras estaban sentados en el jardín, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo con pinceladas de fuego y oro. Dijo que el mundo exterior era más grande que el que tenía con nosotros, y luego solo se hizo el silencio. El peso de la traición, el eco de una puerta que se cierra sobre una vida que alguna vez compartieron, flotaba pesadamente en sus palabras. Su madre, que alguna vez fue un faro de fuerza y amor, había sido arrastrada por las despiadadas corrientes de la desesperación y la enfermedad. Sin medios para sustentarlos y con el espectro de la pobreza arañando sus puertas, envió a la calle a Lucía, una niña revestida con la armadura de la inocencia, enfrentándose a un mundo indiferente a su difícil situación. Me dijo que era temporal, que pronto las cosas mejorarían, relató Lucía con la mirada perdida en la danza de las llamas. Pero a las calles,
No les importa si eres solo un niño. Son fríos y duros. El golpe más cruel llegó cuando la enfermedad acabó con las fuerzas de su madre, dejándola como una sombra dentro de los confines estériles de una habitación de hospital. Lucía, con el mundo pesando sobre sus diminutos hombros, se encontró a la deriva, con su hogar perdido bajo el control inflexible de la deuda. «Fui a verla una vez, tal vez dos», susurró. El recuerdo era un dolor agudo. «Pero el hospital es un laberinto y la esperanza es algo complicado. Te hace creer, incluso cuando ya no queda nada». El abuelo Mateo escuchó. Cada palabra era un fragmento de vidrio que perforaba la armadura que sin saberlo había construido alrededor de su propio corazón. En la historia de Lucía, vio no solo la tragedia de una niña abandonada a su suerte, sino también el espejo de su propia soledad, un reflejo del vacío que había llenado su presencia. «Lucía», dijo, su voz con una mezcla de resolución y compasión, «esta casa no es solo un edificio de madera y piedra. Es un hogar, y es tanto tuyo como mío. Enfrentaremos juntos los días venideros y los llenaremos de nuevos recuerdos, más brillantes que los que tuviste que llevar contigo. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la presencia de Lucía se convirtió en un faro de cambio en la vida del abuelo Mateo. Juntos, navegaron por las complejidades de su pasado, recurriendo a los servicios sociales para garantizar que su madre recibiera la atención que necesitaba y al mismo tiempo asegurando el futuro de Lucía en un mundo que le había mostrado su cara más dura. El jardín, que alguna vez fue un lugar de consuelo para ambos, floreció con renovado vigor, un símbolo de la vida que estaban reconstruyendo juntos. Lucía, con cada semilla plantada, cada flor cultivada, comenzó a tejer una nueva historia, una donde las sombras de su pasado fueron reemplazadas lenta pero seguramente por la luz de la esperanza. En este capítulo de sus vidas, abuelo Mateo y Lucía encontraron algo profundo e inesperado. Una familia forjada no por la sangre, sino por la experiencia compartida de pérdida y la voluntad colectiva de superarla. La vieja casa, con sus pisos crujientes y sus paredes susurrantes, se había convertido una vez más en un hogar, un santuario donde los fantasmas del pasado descansaban y la promesa del futuro se alimentaba en la calidez del amor y la aceptación incondicionales. Mientras estaban juntos en el jardín, contemplando el horizonte abrazar el sol poniente, el abuelo Mateo y Lucía sabían que, si bien el mundo exterior podía ser cruel, dentro de los límites de su dominio compartido, habían encontrado algo raro y precioso, el uno al otro. Y en este descubrimiento se sentaron las bases para un nuevo comienzo, uno donde la desesperación y la soledad no tenían cabida, y donde el amor y la resiliencia reinaban de forma suprema. El corazón del abuelo Mateo se llenó de tristeza al escuchar a Lucía contar su historia de abandono y supervivencia. La cruda realidad de sus palabras pintó un cuadro vívido de los desafíos que enfrentó. Cada frase era un testimonio de su resiliencia ante la adversidad. Fue una historia que resonó profundamente dentro de él, despertando un profundo sentido de compasión y una determinación inquebrantable de marcar una diferencia en su vida. La revelación de las circunstancias de Lucía, un padre que había abandonado a su familia, una madre azotada por una enfermedad y un hogar perdido por problemas financieros, fue un crudo recordatorio de la fragilidad de la existencia y la naturaleza indiscriminada de la desgracia. Para el abuelo Mateo era impensable que un niño, tan inocente y vulnerable, se viera obligado a afrontar tantas dificultades solo. Conmovido por su difícil situación, el abuelo Mateo buscó en su bolsillo y sacó algunos billetes de dinero. Los puso en la mano de Lucía, un pequeño gesto de apoyo inmediato, e insistió en que ella se uniera a él para comer. El simple acto de ofrecer comida, ofrecimiento fundamental de cuidado y preocupación, fue el primer paso para romper las barreras de desconfianza y desesperación que se habían acumulado alrededor del corazón de Lucía. Mientras compartían una comida, el abuelo Mateo observaba a Lucía con una mezcla de tristeza y determinación. He aquí una niña que había sido sometida a las realidades más duras de la vida, pero su espíritu, aunque herido, permaneció intacto. Fue en ese momento que se hizo una promesa tácita.
extender el santuario de su hogar y la calidez de su corazón a Lucía, para brindarle la estabilidad y el amor que necesitaba desesperadamente. Después de la comida, el abuelo Mateo abordó el tema que le rondaba por la cabeza. «Lucía», comenzó con voz suave pero firme, «no puedo pretender entender todo lo que has pasado, pero quiero que sepas que ya no estás sola. Me gustaría cuidar de ti, ofrecerte un hogar donde puedas sentirte seguro y amado. ¿Me dejarás hacer eso?». La propuesta flotaba en el aire entre ellos, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad del mundo de Lucía. Para Lucía, la oferta representaba algo más que un techo sobre su cabeza y comida en su plato. Fue una oportunidad para experimentar la estabilidad y el cuidado que habían estado tan notoriamente ausentes en su vida. Al principio, Lucía dudaba. Las cicatrices de sus experiencias pasadas la hacían desconfiar de confiar en los demás. Sin embargo, al mirar a los ojos del abuelo Mateo, vio una sinceridad y bondad que resonaban con su propio anhelo de un sentido de pertenencia. Sin ningún otro lugar a quien acudir y con la comprensión instintiva de que esta era efectivamente su mejor opción, Lucía asintió, aceptando silenciosamente su oferta. El corazón del abuelo Mateo se llenó de un sentido de propósito al darle la bienvenida a Lucía a su casa. Sabía que el viaje que les esperaba estaría lleno de desafíos mientras navegaban por las complejidades de construir una nueva vida juntos. Sin embargo, también sabía que este era un punto de inflexión, no solo para Lucía, sino también para él mismo. Al elegir abrir su corazón y su hogar a Lucía, el abuelo Mateo se embarcaba en un viaje de renovación, una oportunidad de llenar el vacío de soledad que lo había envuelto con la luz de la compasión y la promesa de una nueva familia. Al salir del restaurante y caminar hacia su casa, el abuelo Mateo sintió una sensación de determinación y optimismo. Ya no era solo un anciano que vivía a la sombra de su pasado. Ahora era el tutor, el mentor y el amigo de una joven que había visto demasiadas durezas de la vida. Juntos recorrerían el camino que les esperaba, construyendo un futuro basado en el respeto, el cuidado y el amor mutuos. Para el abuelo Mateo, esto no fue solo un acto de bondad, sino una declaración de su compromiso de marcar una diferencia en el mundo. Un pequeño gesto a la vez, en el corazón del pueblo, dentro de los muros de una antigua casa que había visto el fluir y reflujo de muchas estaciones, había comenzado un nuevo capítulo. El abuelo Mateo, con su corazón tan vasto como el cielo, le había abierto sus puertas y, más importante aún, su vida a Lucía, una niña que había conocido demasiado temprano el frío abrazo de la adversidad. Este gesto de bondad, nacido de un lugar de profunda empatía, había puesto en marcha una transformación que afectaría las vidas tanto del tutor como del pupilo de maneras que difícilmente hubieran imaginado. La integración de Lucía en la casa del abuelo Mateo fue un período de adaptación, lleno de momentos de tranquilo descubrimiento y comprensión mutua. La vieja casa, con sus suelos crujientes y sus paredes susurrantes, se había convertido en un santuario para ella, un lugar donde podía dejar las cargas de su pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Bajo la gentil guía del abuelo Mateo, comenzó a abrazar las rutinas de la vida familiar, encontrando alegría en los simples actos de cuidar el jardín, preparar las comidas y mantener el hogar que se había convertido en su refugio. Uno de los cambios más significativos en la vida de Lucía fue la oportunidad de asistir a la escuela. Por primera vez, se encontró en un entorno que alimentaba su curiosidad y la animaba a soñar. El mundo de la educación le abrió los ojos a posibilidades que antes parecían inalcanzables, ofreciéndole un camino para salir de las sombras de su vida anterior. Con cada lección aprendida, la confianza de Lucía creció y sus aspiraciones volaron en alas del conocimiento y el empoderamiento. El abuelo Mateo, reconociendo la importancia de la educación formal para brindarle a Lucía una base para un futuro mejor, había tomado las medidas necesarias para convertirse en su tutor oficial. Este reconocimiento legal de su relación solidificó su compromiso con su bienestar y desarrollo. Para Lucía, este acto fue más que un trámite procesal.
Fue un testimonio del amor y la dedicación que el abuelo Mateo le había mostrado, una declaración de su apoyo inquebrantable y su creencia en su potencial. La vida en la casa del abuelo Mateo ciertamente se había vuelto cómoda para Lucía, pero era un consuelo que iba más allá de las provisiones físicas de refugio, comida y educación. Fue el consuelo de saber que la cuidaban, la valoraban y formaba parte de una familia una vez más. La soledad, que alguna vez había sido una compañera constante, tanto para Lucía como para el abuelo Mateo, había sido reemplazada por un vínculo de compañerismo y respeto mutuo. Juntos habían creado un remanso de calidez y afecto, un lugar donde la risa volvía a ser un invitado frecuente y donde las cicatrices del pasado podían sanar. La presencia de Lucía había traído un renovado sentido de propósito a la vida del abuelo Mateo. En ella vio la promesa del futuro, un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador de la bondad. Mientras la veía prosperar, sintió un profundo sentimiento de gratitud por el viaje inesperado que habían emprendido juntos. El anciano, que alguna vez afrontó la perspectiva de pasar los años que le quedaban envuelto en soledad, ahora se encontraba en el corazón de una familia renacida. A medida que las estaciones cambiaban, marcando el paso del tiempo con su baile perenne, el vínculo entre abuelo Mateo y Lucía se profundizaba. Los desafíos que se enfrentaron con una determinación compartida. Cada obstáculo superado fue un paso hacia un mañana mejor. En el ambiente acogedor de su hogar, Lucía floreció y su potencial se desarrolló como los pétalos de una flor que buscan el sol. A medida que Lucía encontró su lugar en el mundo, alimentada por el amor y la seguridad que le había brindado el abuelo Mateo, una resolución comenzó a cristalizar dentro de ella. La sombra de la enfermedad de su madre, un espectro que se había cernido sobre sus primeros años de vida, seguía siendo un capítulo sin resolver, una herida que el tiempo por sí solo no podía curar. Impulsada por un deseo profundamente arraigado de corregir los errores del pasado y armada con la educación que había buscado con fervor, Lucía se fijó una meta que era a la vez profundamente personal y ambiciosamente altruista: salvar a su madre. El abuelo Mateo, siempre pilar de apoyo, no se había quedado de brazos cruzados ante este desafío. Con el tipo de acto desinteresado que había llegado a definir su carácter, visitó a la madre de Lucía, ofreciéndole no solo lo último de sus ahorros, sino también un rayo de esperanza en lo que había parecido un abismo de desesperación. El hospital, un lugar donde la esperanza y el dolor iban de la mano, se había convertido en un testigo silencioso de las luchas de aquellos atrapados en la agonía de la enfermedad sin los medios para combatirla. La condición de la madre de Lucía, descuidada y exacerbada por años de atención inadecuada, era un adversario desalentador. Los médicos, aunque capacitados, estaban maniatados por las limitaciones de recursos y su capacidad para curarse sofocada por el frío cálculo de la realidad financiera. Fue una batalla que muchos habían enfrentado, un testimonio de las duras desigualdades que plagaban la sociedad en la que vivían. Sin embargo, el gesto del abuelo Mateo, aunque noble, no fue más que una gota en el océano de necesidad que rodeaba la recuperación de la madre de Lucía. Fue un crudo recordatorio de la magnitud de la tarea que tenía por delante. Una tarea que Lucía, con su floreciente educación y su inquebrantable determinación, se estaba preparando para afrontar. Los años pasaron, cada uno de ellos un paso en el camino de Lucía hacia su meta. La educación, que alguna vez fue un sueño lejano, se había convertido en su espada y escudo, una herramienta que manejaba con precisión y dedicación. Siguió sus estudios con un enfoque singular, y cada logro era un trampolín hacia el futuro que imaginaba, uno en el que podría ejercer el poder de su conocimiento y los frutos de su trabajo para combatir la enfermedad que le había robado tanto a su familia. Las aspiraciones de Lucía no eran meramente académicas. Los impulsaba la pasión de marcar la diferencia, de romper el ciclo de sufrimiento que había atrapado a su madre. Se sumergió en el ámbito de la medicina y la atención sanitaria, áreas en las que podía dirigir sus esfuerzos no solo para curar a su madre, sino también para contribuir a un cambio más amplio. Su visión era clara: ganar lo suficiente, no solo para costear el mejor tratamiento para su madre,
sino también para apoyar investigaciones e iniciativas que tuvieran como objetivo hacer que la atención médica fuera accesible para aquellos que, como su madre, habían quedado atrás por el sistema. A medida que Lucía pasó de ser estudiante a profesional, sus logros fueron un testimonio de su resiliencia y la base del apoyo que le había brindado el abuelo Mateo. Su éxito no se midió únicamente por los elogios que obtuvo, sino por el impacto que comenzó a tener en la vida de los demás. Su viaje fue un rayo de esperanza para muchos, una demostración de cómo la determinación, alimentada por el amor y alimentada por la educación, podía trascender las barreras de las circunstancias y lograr un cambio significativo. El abuelo Mateo observó el ascenso de Lucía con una mezcla de orgullo y asombro. En ella vio la culminación de todos los valores que le había inculcado, un testimonio vivo del poder de la compasión, la educación y la determinación inquebrantable. Juntos habían transformado el dolor del pasado en una marcha decidida hacia la curación y la esperanza. El viaje desde las calles sombrías de las dificultades hasta los senderos iluminados del éxito rara vez es recto o sencillo. Para Lucía, este viaje estuvo marcado por un esfuerzo incesante, un enfoque inquebrantable y un corazón lleno de esperanza, una esperanza que se nutrió en la calidez del hogar del abuelo Mateo y fue alimentada por el sueño de sanar a su madre. Los años de sacrificio y dedicación finalmente culminaron en un momento de triunfo. Lucía, contra todo pronóstico, se había graduado y sus logros académicos eran un testimonio de su resiliencia y determinación. Pero las aspiraciones de Lucía trascendieron los elogios personales y el ceremonial giro de borlas. Su educación fue un medio para alcanzar un fin, un puente hacia un futuro en el que podría ejercer sus conocimientos y habilidades para reparar las fracturas en la vida de su familia y, por extensión, contribuir al mundo en general. Fue con un sentido de propósito que entró en el ámbito de la vida profesional, con sus ambiciones claras y su determinación más fuerte que nunca. La transición de la academia al ámbito profesional es un salto desalentador para muchos, pero para Lucía fue un desafío que aceptó con los brazos abiertos. A los pocos meses de su graduación, su talento y tenacidad le consiguieron un puesto que no era solo un trabajo, sino un rayo de esperanza. El puesto conllevaba responsabilidades que pusieron a prueba sus habilidades y un salario que superó sus expectativas. Una recompensa tangible por los años de arduo trabajo y una herramienta crucial en su misión de sanar a su madre. Con su primer sueldo en la mano, Lucía no dudó en canalizar sus ganancias hacia el tratamiento de su madre. La afluencia financiera fue un salvavidas, un punto de inflexión en la batalla contra la enfermedad que se había cernido sobre su familia durante años. La condición de su madre, que alguna vez fue un desafío aparentemente insuperable, comenzó a mostrar signos de mejora, cada día a un paso del precipicio de la desesperación y hacia la promesa de la recuperación. Este cambio no fue solo una victoria para Lucía y su madre. Fue un momento de profunda alegría y reivindicación para el abuelo Mateo. Había visto crecer a Lucía desde una niña agobiada por circunstancias fuera de su control hasta una mujer que dominaba su destino con gracia y fuerza. Su éxito fue, en muchos sentidos, un reflejo de sus propios valores. La creencia en el poder de la educación, la importancia de la perseverancia y el potencial ilimitado del espíritu humano para superar la adversidad. Para la madre de Lucía, la transformación en su salud fue un milagro obrado por el amor y la dedicación de su hija. La nube oscura de la enfermedad que había ensombrecido su vida se disipaba, revelando la posibilidad de un futuro lleno de luz y esperanza. Su alegría no estaba solo en el alivio de su sufrimiento físico, sino en el orgullo de ser testigo del ascenso de su hija. Un viaje desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas del logro. La historia de Lucía, desde el momento del diagnóstico de su madre hasta la cima de su éxito profesional, fue un testimonio de la idea de que ningún obstáculo es demasiado grande cuando se enfrenta con coraje y determinación. Sus sacrificios y el apoyo de quienes creían en ella habían tejido un tapiz de resiliencia
que ahora cubría a su familia con un manto de esperanza. La mejora en el estado de su madre fue un hito, un rayo de esperanza que iluminó el camino que habían recorrido juntas. Fue un recordatorio del poder del amor, la importancia de la familia y la verdad innegable de que de las penas más profundas pueden surgir los mayores triunfos. En el ocaso de sus años, el abuelo Mateo se encontró reflexionando sobre el intrincado tapiz de la vida, en el que cada hilo representaba las decisiones tomadas, los vínculos formados y los caminos seguidos. La decisión de tomar a Lucía bajo su protección, una elección nacida de la compasión y un miedo profundamente arraigado a la soledad, había alterado el curso de sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. El abuelo Mateo había visto cómo sus propios hijos se distanciaban y sus vidas tomaban caminos que rara vez se cruzaban con los de él. El silencio de sus hijos fue una herida que nunca sanó del todo, un recordatorio de la naturaleza efímera de las relaciones que alguna vez se consideraron inquebrantables. Sin embargo, en ausencia de su presencia, Lucía se había convertido en un faro de esperanza, y su resiliencia y sus logros en una fuente de orgullo ilimitado. La ironía no pasó desapercibida para el abuelo Mateo. Al tratar de llenar el vacío dejado por su propia descendencia, sin darse cuenta había forjado un legado mucho más profundo. Lucía, una vez una niña perdida para el mundo, se había convertido en una fuerza de cambio, su vida un testimonio del poder transformador de la bondad y la fuerza duradera de la familia elegida. Sin embargo, la realidad seguía siendo que los hijos biológicos del abuelo Mateo, por razones que solo ellos conocían, albergaban sentimientos de resentimiento y distanciamiento hacia él. Las complejidades de la dinámica familiar, a menudo inescrutables y plagadas de agravios tácitos, habían conducido a un abismo que parecía demasiado grande para salvarlo. El abuelo Mateo, a pesar del dolor de su ausencia, había llegado a aceptar esta separación y encontró consuelo en la vida y el amor que compartía con Lucía. Mientras los logros de Lucía en su carrera y la recuperación de su madre continuaban elevando su ánimo, el abuelo Mateo no pudo evitar reflexionar sobre la paradoja de su situación. Su acto inicial de bondad hacia Lucía, impulsado por el deseo de escapar de la soledad, se había convertido en una conexión profunda que subrayaba la verdadera esencia de la familia, no solo un vínculo de sangre, sino uno de amor, apoyo y crecimiento mutuo. Esta comprensión le dio al abuelo Mateo una sensación de paz. Si bien el alejamiento de sus hijos biológicos fue una fuente de tristeza, se vio atenuado por el entendimiento de que se podía encontrar y formar una familia en lugares inesperados. Lucía no era solo una sustituta de las relaciones que había perdido. Ella fue un testimonio de la capacidad del corazón humano para adaptarse, amar y encontrar significado en el acto de dar. Al final, el legado del abuelo Mateo no quedaría definido por el distanciamiento de sus hijos biológicos, sino por la valentía de abrir su corazón a Lucía, de ofrecerle la oportunidad de una vida mejor. Fue una elección que personificó la esencia de la compasión, demostrando que incluso ante el dolor y la pérdida personal, es posible crear un legado de amor y esperanza. A medida que pasaban las estaciones, la diligencia y dedicación de Lucía dieron frutos en formas que antes solo se había atrevido a soñar. Su carrera, construida sobre las bases del trabajo duro y alimentada por los valores que le inculcó el abuelo Mateo, floreció, aportando no solo el éxito profesional, sino también los medios para cambiar el destino de su familia. La alguna vez lejana esperanza de que su madre se recuperara se transformó en realidad, y su salud se recuperó gracias a los inquebrantables esfuerzos de su hija. Fue un testimonio del poder del amor, la perseverancia y la creencia en las posibilidades contra viento y marea. El día en que su madre se levantó, sana y completa, marcó un hito en sus vidas, un momento de alegría y triunfo que trascendió las victorias personales de una familia. Fue una victoria sobre la desesperación que una vez ensombreció sus días, un rayo de esperanza para otros en medio de sus batallas. El viaje desde lo más profundo de la enfermedad hasta la cima de la salud fue arduo, lleno de momentos de duda y miedo, pero siempre animado por la determinación de Lucía y la fuerza silenciosa del apoyo del abuelo Mateo. En un emotivo reencuentro, la madre de Lucía, con lágrimas en los ojos, se arrodilló ante el abuelo Mateo, y su gratitud se derramó en un torrente de palabras que hablaban de alivio, aprecio y un respeto profundamente arraigado.
Ella reconoció el papel fundamental que él había desempeñado en sus vidas, un ángel guardián que había intervenido cuando todo parecía perdido. Sus palabras, sentidas y sinceras, fueron un bálsamo para el alma del anciano, un recordatorio de que sus acciones, nacidas del amor y la compasión, habían repercutido en sus vidas, fomentando la curación, la esperanza y un nuevo comienzo. El abuelo Mateo, conmovido más allá de las palabras, lloró abiertamente. Sus lágrimas eran una mezcla de alegría por el presente y un anhelo conmovedor por lo perdido. El reconocimiento de su papel en su milagroso cambio fue un raro momento de reconocimiento, un marcado contraste con el silencio que había definido su relación con sus propios hijos. El agradecimiento de la madre de Lucía sirvió no solo como agradecimiento por su amabilidad, sino como validación de su existencia y su impacto en el mundo que lo rodeaba. En ese momento de catarsis emocional, el abuelo Mateo sintió una aguda punzada de añoranza por sus hijos biológicos, un recordatorio de la distancia insalvable que había crecido entre ellos. El contraste entre el agradecimiento expresado por Lucía y su madre y la indiferencia de su propia descendencia fue un trago agridulce. Sin embargo, también subrayó la complejidad de las relaciones humanas, las formas impredecibles en que se pueden manifestar el amor y el reconocimiento. Esta conmovedora reunión, llena de lágrimas de alegría y la calidez de la gratitud, fue un testimonio del viaje que todos habían emprendido. Desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas de la curación y el éxito, su historia fue un rayo de esperanza, una narrativa que subrayó el poder transformador de la compasión y la fuerza duradera de los vínculos familiares elegidos. Para el abuelo Mateo, el viaje había sido uno de realización inesperada. Al abrirle su hogar y su corazón a Lucía, descubrió un propósito que trascendía los lazos convencionales de la familia. Se dio cuenta de que su legado no se mediría por los recuerdos o reconocimientos de sus hijos biológicos, sino por las vidas que había tocado y la diferencia que había marcado. Mientras permanecían juntos, una familia forjada no por sangre, sino por pruebas y triunfos compartidos, el abuelo Mateo, Lucía y su madre encarnaban la esencia de la resiliencia, el amor y la capacidad de redención. Su historia fue un recordatorio de que incluso en ausencia de vínculos sanguíneos, el corazón humano tiene el poder de sanar, conectar y construir puentes a través de los abismos de la soledad y la desesperación. El amanecer en la residencia del abuelo Mateo fue típicamente recibido con tranquilidad. Los únicos sonidos eran el canto de los pájaros y el suave susurro de las hojas en el jardín. Sin embargo, esta mañana fue diferente. Una conmoción, inusitada y brusca, rompió la calma habitual, sacando al abuelo Mateo de lo más profundo de su apacible sueño. Desconcertado y ligeramente aprensivo, se dirigió a la ventana, el origen del alboroto, y miró hacia la luz de la mañana. Lo que vio ante sus ojos fue una visión que durante mucho tiempo había resignado al reino de las ilusiones. Una reunión de personas en su puerta, con rostros familiares pero marcados por el paso del tiempo. Allí, ante él, estaban sus propios hijos, acompañados de otros más jóvenes, con los ojos muy abiertos por la inocente curiosidad de la juventud. Nietos, se dio cuenta, rostros que estaba viendo por primera vez, una nueva generación de su linaje llevada a su puerta por los vientos del cambio. La conmoción del momento fue palpable. Una mezcla de incredulidad y esperanza creciente se arremolinaba en su corazón. Habían decidido sus hijos, después de todos estos años de silencio y distancia, cerrar la brecha que se había ampliado hasta convertirse en un abismo. Las preguntas pasaron por su mente mientras se apresuraba hacia la puerta. Sus pasos eran una mezcla de entusiasmo y temor. Cuando abrió la puerta, los rostros de su pasado, ahora enmarcados con las líneas de la edad adulta y las responsabilidades que implicaba, le miraron. El momento quedó suspendido en el tiempo, una miríada de emociones cruzando el rostro de cada persona. Fue un reencuentro que soportó el peso de los años perdidos, de las palabras no dichas y del amor que había hervido silenciosamente bajo las capas de las complejidades de la vida. Sus hijos, que alguna vez fueron los ocupantes de su corazón y su hogar, estaban frente a él, en un reconocimiento silencioso de la división que los había mantenido separados. Y, sin embargo, aquí estaban, un gesto que lo decía todo,
Su presencia era un paso tentativo hacia la reconciliación y la curación. Los nietos, libres de la historia que ensombrecía los rostros de sus padres, miraron con curiosidad, sin darse cuenta del significado del momento, pero atraídos por la calidez que emanaba del anciano que estaba frente a ellos. El aire estaba cargado de anticipación. Cada persona parecía buscar las palabras adecuadas para salvar años de silencio. Fue el abuelo Mateo quien rompió el silencio, su voz con un suave temblor de esperanza. «Has venido». La sencillez de la afirmación abrió las compuertas de las emociones. Surgieron explicaciones, un tapiz de las pruebas de la vida, los malentendidos y la comprensión de que el tiempo era un ladrón, robando momentos que nunca podrían recuperarse. Sus hijos hablaron de sus vidas, de los desafíos que los habían desviado del hogar que alguna vez conocieron y de la creciente comprensión del valor de los lazos familiares. Mientras hablaban, el abuelo Mateo escuchaba, mientras una fuente de perdón y comprensión crecía dentro de él. Los años le habían enseñado la fuerza de la compasión sobre el resentimiento, el poder del amor para curar las heridas más profundas. El regreso de sus hijos, por inesperado que fuera, presentó una oportunidad de renovación, de construir nuevos recuerdos sobre los cimientos del pasado. La presentación de sus nietos añadió capas de alegría y asombro al reencuentro. Su risa e inocencia infundieron a la vieja casa una vitalidad que no había conocido durante años, una promesa de un futuro en el que los lazos familiares podrían nutrirse de nuevo. Este reencuentro no fue solo un retorno a la proximidad física, fue un viaje de regreso al corazón de cada uno, una oportunidad para reparar el tejido de su familia hilo a hilo. Para el abuelo Mateo, fue una reafirmación de su creencia en los lazos duraderos de la familia, una creencia que lo había sostenido durante la soledad y que ahora había vuelto a abrazar a sus seres queridos. Cuando se reunieron en la casa que había sido testigo del flujo y reflujo de sus historias colectivas, hubo un entendimiento colectivo de que este era un nuevo comienzo. El viaje que tenemos por delante requerirá paciencia, comprensión y voluntad de escuchar y perdonar. Sin embargo, en este momento de reencuentro, cuando los primeros rayos del sol iluminaron sus rostros, hubo un compromiso tácito de aprovechar la oportunidad de tejer un nuevo tapiz de recuerdos familiares, uno en el que el amor era el hilo más fuerte. En un día que amanecía como cualquier otro, la tranquilidad de la mañana fue rota por un clamor inesperado, sacando al abuelo Mateo del consuelo de su sueño. La perturbación, una cacofonía bajo su ventana, era un presagio de cambio, aunque aún desconocía su naturaleza. Con un corazón a la vez curioso y cauteloso, se acercó, escudriñando la luz de un nuevo día para contemplar un espectáculo que marcaría el comienzo de un capítulo largamente esperado. Allí, frente a su casa, estaban sus hijos, esos mismos individuos que se habían hundido en el silencio y la ausencia, cuyas vidas se desarrollaban más allá del alcance de su abrazo. Pero no estaban solos. Con ellos estaban los rostros más jóvenes de una generación invisible y desconocida para el abuelo Mateo, sus nietos, un linaje que continúa a pesar de la distancia y la desconexión. La visión despertó un tumulto de emociones en el corazón del abuelo Mateo. La sorpresa, la incredulidad y una esperanza creciente crecieron dentro de él cuando salió, con pasos vacilantes pero ansiosos, salvando la distancia física y emocional que había crecido durante años de separación. El momento del contacto fue eléctrico, una corriente de reconexión que recorrió la reunión, silenciando los murmullos de anticipación. Fueron sus hijos quienes rompieron el silencio y sus acciones dijeron mucho más que las palabras. Uno por uno, se arrodillaron ante él en un gesto de humildad y contrición y levantaron los ojos para encontrarse con los suyos en una silenciosa súplica de perdón. Las razones de su distanciamiento, los años de silencio, todo quedó al descubierto en ese momento de vulnerabilidad, un reconocimiento tácito del dolor que se había dado y recibido. El abuelo Mateo, abrumado por la visión, sintió que sus rodillas le flaqueaban, no por fragilidad, sino como respuesta al profundo peso emocional del momento. Se unió a ellos en el terreno, un gesto de perdón mutuo, un símbolo de la nivelación de agravios pasados y la reconstrucción de puentes que durante mucho tiempo se consideraron irreparables. Las lágrimas fluían libremente.
no solo del abuelo Mateo, sino de todos los presentes, una lluvia limpiadora que limpiaba el polvo de años. En su lugar, se sembraron nuevas semillas de conexión, regadas por las lágrimas compartidas de una familia que se redescubría mutuamente. El abuelo Mateo, en medio del llanto y los abrazos, encontró palabras de agradecimiento, susurrando gracias al cielo por esta bendición inesperada, por la oportunidad de empezar de nuevo. La felicidad que lo envolvía era una sensación tan profunda, tan abarcadora, que parecía llenar el aire a su alrededor. Era la alegría del amor perdido encontrado, de las heridas curadas por el ungüento del perdón y la promesa de un futuro donde los abismos del pasado eran meras sombras, disipadas por la luz del reencuentro. Mientras se levantaban de sus rodillas, la distancia física entre ellos cerrada por los lazos de emoción compartida, el abuelo Mateo miró los rostros de sus hijos y nietos, una visión que se había resignado a no contemplar nunca, y sintió una plenitud que durante mucho tiempo había pensado, más allá de su alcance. En este momento de reconciliación, comprendió que los caminos del amor son a menudo tortuosos, plagados de desvíos y obstáculos, pero que pueden llevarnos de regreso unos a otros, más fuertes y más profundos para el camino. El reencuentro no fue solo un momento de alegría personal para el abuelo Mateo. Fue un testimonio de la fuerza duradera de los lazos familiares, un recordatorio de que el perdón es un regalo que ofrecemos no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Mientras permanecían juntos, una familia reunida, las sombras del pasado fueron eclipsadas por el brillo del presente y las ilimitadas posibilidades del futuro. Juntos dieron un paso adelante, no solo como individuos unidos por la sangre, sino como una familia renacida en el corazón.